sobre la estructura del capital, ¿verdad? Ahora veremos los elementos donde se contemplan los derechos y las obligaciones de cada uno de los socios, ¿sí? Por ejemplo, cada socio, al hacer un aporte al capital social, tiene derechos, pero también tiene obligaciones dentro de la sociedad. Así como tiene derechos de recibir ganancias, utilidades, también tiene obligaciones de soportar pérdidas cuando la sociedad entre en una situación de quiebra económica o haya, por ejemplo, la disolución de la sociedad. Entonces, todo eso se debe contemplar en la Constitución. Licenciado, perdón que le interrumpa, pero ¿podría compartir las diapositivas, por favor? Miren, se ha perdido, estoy un poco con una complicación, puedo encontrar, estoy en eso, pero vamos a ver cómo les pasamos, ¿ya? Pero vayan anotando también ustedes, ¿no? Está bien, licenciado, Vayan gracias. anotando. Otro de los requisitos es de la responsabilidad. En caso de que los socios, por ejemplo, decidan constituir una sociedad X, tienen que contemplar qué tipo de responsabilidad van a asumir. Cada sociedad tiene responsabilidades limitadas, responsabilidades ilimitadas, como ya los había explicado. También, miren, en este tipo, diremos, de sociedades se puede hacer la transferencia de cotas de capital. Por ejemplo, les decía, si un socio ya no quiere formar parte de la sociedad, pese a que la sociedad está diseñada para 10 años o 5 años, pero él quiere retirarse antes del tiempo, entonces tiene derecho a vender sus acciones, tiene derecho a vender sus cotas de capital, ¿sí? Pero antes de vender, necesita cumplir un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Tiene que ofrecer a los demás socios sus cotas de capital, con una nota, con una carta notariada, indicándoles, señores socios, no, lo voy a transferir mis acciones o mis cotas de capital. ¿Hay algún interesado que quiera comprarme? Entonces se les pasa las notas de invitación y tienen un plazo de 15 días para que ellos contesten positivamente o negativamente. Pueden decir, sí, yo le compro, o pueden decir, no, nadie de nosotros le va a comprar. Entonces, cumpliendo esa salvedad, recién el socio puede transferir sus cotas de capital a terceras personas, ya, a terceras personas. Ese es otro detalle. El otro detalle que también hay que ver es el aumento de capital. En la sociedad se tiene que contemplar sobre el aumento del capital. Tienen que establecer eh, que los socios, en caso de que necesiten mayor capital, los socios pueden hacer el incremento o el aumento del capital. Pueden ser los propios socios o como también pueden invitar a terceras personas a que, ven, a que puedan formar parte de la sociedad con un aporte determinado, ¿no? Para el aumento del capital social. Entonces son esas dos formas, uno por los propios socios el aumento o por la invitación de terceras personas que puedan formar parte de esta sociedad. También miren, en este contrato de constitución de sociedad se debe establecer la transmisión por causa de muerte, vale decir, una cláusula debe establecerse en caso de que uno de los socios fallezca, muera, entonces se tiene que determinar que si esos capitales, si ese su capital lo van a comprar los socios o van a aceptar la participación de sus herederos. Eso se debe establecer. Si se dice que van a participar sus herederos, muy bien. Entonces los herederos se tendrán que poner de acuerdo y nombrar un representante para que él pueda entrar en vez de aquella persona que ha fallecido, ¿no? Y si es que dicen que no queremos los socios, sino que nosotros vamos a comprar, si es que fallece, entonces los socios van a comprar, iremos de acuerdo a los aportes que ellos quieran. Puede decir yo voy a comprar o pueden comprar todos al mismo tiempo
en partes iguales. Eso se debe determinar, por ejemplo, en este tipo de contrato. ¿Me están entendiendo? Sí, licenciado, se le entiende Sí, bien. licenciado, Muy bien. Bien, vamos a continuar. Entonces, Dice también el una contrato. pregunta. Sí, Si uno de los socios tiene un aporte de capital en algún activo patrimonial que también puede pertenecer a sus herederos, ¿qué pasa en la sociedad con ese activo, digamos, o con ese aporte otro? el socio es el único dueño. ¿Sí? ¿Cuándo surgen los herederos? Cuando muere el socio. Si no muere, no hay herederos aún. La herencia se abre con la muerte de la persona. ¿Sí? Entonces él va a ser el dueño de todo lo que pueda tener, de todos sus activos. Por eso es necesario que en el contrato digan, en caso de que uno de los socios muere, ¿qué va a pasar con sus activos, con sus cuotas de capital? ¿Lo vamos a comprar nosotros los socios o vamos a dejar que sus herederos ingresen? Eso lo definen en el contrato. Muchos pueden decir sí, que ingresen sus herederos. Si son 10 herederos, tiene que entrar uno que los represente a los 10. Si dicen que no, solo nosotros, eso también lo tienen que establecer. Todos tienen que estar de acuerdo con esa situación. Bien, continuando, entonces con los requisitos vemos también que en la sociedad se debe establecer la representación y la administración de la sociedad. ¿Cómo va a estar representada la sociedad? ¿Sí? Si habrá un gerente general, ¿sí? Si habrá un representante legal, con qué mandato, con qué facultades, con qué atribuciones. Todo eso se debe establecer en el contrato. Pero no solamente la representación, sino también la forma de cómo se va a administrar a la sociedad. ¿Cuál va a ser su forma orgánica de administración? Todo eso se debe contemplar en el contrato. Es otro de los requisitos, ¿sí? También puede darse el caso de señalar la asamblea y la junta ordinaria general, ¿no? Porque los socios deben establecer cada cuánto tiempo se van a reunir en esa asamblea. Esa asamblea puede ser una asamblea general si se trata de una SRL, una junta general ordinaria si se trata de una sociedad anónima. Entonces, dependerá pues qué tipo de sociedad están organizando, ¿no? Pero deben establecer, una vez al año nos vamos a reunir los socios, 2 veces al año, 3 veces, 4 veces, ellos ya dirán cuánto tiempo, cada cuánto tiempo se van a reunir en asamblea. También vemos aquí, por ejemplo, en el tema de la asamblea y la junta ordinaria, también hay la junta extraordinaria. ¿Cuándo se lleva a cabo la asamblea extraordinaria o la junta extraordinaria? Cuando la sociedad, ¿sí?, tiene una emergencia que tratar. Un ejemplo, si hay una sociedad de responsabilidad limitada que se dedica a la construcción de, diremos, de edificios, y de pronto el gerente, el representante recibe una oferta y le dice, bueno, señor, yo quisiera que usted, la empresa, me lo construya. ¿Cuánto me va a costar? La empresa le dice, le va a costar $30,000. Mire, el que va a hacer construir le dice, mire, yo le pago $25,000. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, el representante inmediatamente llamará a una asamblea extraordinaria y dirá, señores socios, hay una oferta, ¿no? Quieren que se los construyamos por $25,000 y quiero hacer una relación, hay todavía por ganar. ¿Qué dicen? ¿Aprobamos o rechazamos? Aprobamos. Ah, ya, se aprueba. En ese caso de emergencia, se llama a este tipo de asambleas extraordinarias o se llama a juntas generales extraordinarias, dependiendo el tipo de sociedad, ¿no? También, miren, para convocar a estas asambleas debe hacerse en forma escrita y esas convocatorias generalmente las hacen por el medio de prensa, ¿no? Si ustedes van a revisar los periódicos, se convoca a asamblea en tal fecha, en tal lugar, a tal hora, todos los datos posibles con el orden del día siguiente, ¿no? Y empiezan a señalar el orden del día. Entonces, miren, esta situación es prácticamente
las formas que deben establecerse en la sociedad, ¿sí? Ahora, el tema del quórum de la asamblea. ¿Cuántos tienen que estar? Mínimamente. Entonces, generalmente por ley, el quórum se establece en las asambleas ordinarias o en las asambleas extraordinarias. Debe haber un quórum del 51+1 de los aportes, ¿sí? Entonces ahí se ve que ya hay quórum legal y se puede llevar adelante la asamblea. Si no hay el quórum, esa asamblea no puede llevarse a cabo, porque así lo establece la escritura de constitución. También en la escritura de constitución se debe poner qué libros se van a manejar, ¿no? Los socios pueden ser los libros de transferencia, de inventario, los libros de actas, el libro mayor, el libro diario, el libro de ventas, el libro de compras. Todo eso se debe contemplar, porque los libros son, diremos, una obligación de toda sociedad de llevar de manera transparente digamos, el patrimonio y la contabilidad de la sociedad. También vemos que en las juntas o en las asambleas generales o juntas generales, la representación es de manera intuito persona. ¿Qué quiere decir eso? Que los socios tienen que asistir personalmente, pero en caso de una fuerza mayor, pueden mandar a su representante con un poder notariado, ¿no? Que intervenga el notario y donde la persona indique por qué causas no puede asistir y qué facultades le da a su apoderado para que participe. Eso también se tiene que contemplar. Todos estos aspectos para no tener esas lagunas en la escritura pública. También se debe establecer el balance anual y el balance de memoria, ¿no? Que todas las empresas están por ley obligados a hacer su balance general cada fin de año, ¿no? Por ejemplo, para otros cada fin de año, de tal manera que a la terminación del año, todos los socios se reúnen en una asamblea para recibir toda la información económica. Y ellos también pueden aprobar, pueden observar, pueden fiscalizar, pueden objetar esos informes cuando no cumplen sus expectativas. Para eso se trata en estas asambleas, ¿no? Ahora, si todos están de acuerdo, bueno, aprobarán pues ese informe de memoria, aprobarán ese balance anual, y así se procederá a la distribución de las ganancias. El tema de la distribución de utilidades, también tiene que haber una cláusula establecida en la que se dice cómo se va a realizar la distribución de las ganancias. Quiero decirles que en todas las sociedades no pueden distribuirse la totalidad de las ganancias. Tiene que haber una reserva legal para cualquier contingencia que pueda sufrir la empresa o la sociedad. Entonces, si ellos deciden ya de cada ganancia, vamos a distribuir solo el 70% de todas las ganancias y el 30% quedará para la reserva legal, ¿no? Entonces, eso se debe determinar también en este contrato. Otra de los requisitos es establecer la disolución y la liquidación de la sociedad. ¿Por qué causas se pueden proceder a la disolución y liquidación de la sociedad? Por ejemplo, si la sociedad ha perdido más del 50% de su capital social, entonces ya esa sociedad tiene que disolverse. ¿Por qué? Porque ha sido mal manejada, mal administrada y ha perdido casi más de la mitad de su capital, por lo tanto, no está en condiciones de continuar. Pero también no solamente se puede disolver, sino también se puede dar, digamos, la liquidación cuando ya se ha declarado totalmente en quiebra. Ahora, las formas de disolución tienen que establecerse en este contrato. ¿Cómo vamos a disolver? Puede ser por acuerdo de los socios. No siempre vamos a hacer que entremos en quiebra para disolver.
No puede ser que los socios se pongan de acuerdo y digan, mira, ya hemos estado muchos años, ya basta, la paramos aquí y disolveremos esta sociedad cada quien por su lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Puede darse, diremos, la disolución. Otra de las causas puede ser, bueno, por el plazo vencido. Hemos dicho por 15 años, ya hemos cumplido los 15 años, yo ya no tengo, tenemos la intención de renovar, de prorrogar esto. Entonces, ¿que se proceda a la disolución? Se procede. ¿Por qué? Porque hemos cumplido el plazo que nos hemos fijado. También puede ser por la pérdida del capital que les he dicho, ¿verdad? Por quiebra, también cuando se declare la quiebra. También se puede dar por la fusión de sociedades. Cuando una sociedad quiere agruparse a otra sociedad para tener mayor capital, entonces se puede disolver la sociedad inicial para formar parte de una nueva sociedad con un mayor capital. Entonces, miren ustedes, cuando se procede a la liquidación, se distribuye a todos los socios de acuerdo a los aportes, de acuerdo a los porcentajes que cada uno hace sobre el saldo que queda en la sociedad, ¿sí? O sea, se liquida, ¿no? Se da a cada uno la parte más o menos que le corresponde. Entonces, miren ustedes, finalmente hay dos elementos importantes que la sociedad debe tener. Por ejemplo, también se tiene que poner una cláusula de arbitraje. El árbitro es como un juez, que cuando hay un problema entre los socios, ambos han decidido someterse, diremos, al árbitro para que él pueda dar su veredicto frente a cualquier conflicto comercial de los socios, antes de ir a la justicia ordinaria. Entonces eso también es una buena medida porque siempre hay conflictos en una sociedad, pero para no estar yendo a temas legales, que es más costoso y toma mucho tiempo, pueden poner un árbitro, ¿no? Los árbitros son aquellos que están autorizados por la Cámara de Comercio, son expertos en resolver conflictos. Se someten y él analiza el caso y resuelve quién es culpable, quién diremos tiene la razón, o finalmente se resuelve de la manera que ellos vean por conveniente, siempre evitando el mayor perjuicio a los socios, ¿sí? Y finalmente, para que este contrato tenga la mayor validez, necesariamente los socios deben dar su consentimiento. Ese consentimiento es la expresión de la voluntad del fuero interno hacia el fuero externo, que debe hacerlo a viva voz y en presencia de una autoridad competente, que en este caso sería el notario de fe pública. ¿Sí? Ellos deben concurrir a la notaría para firmar este contrato, previa lectura, previa explicación, previa a cualquier salvedad que se pueda dar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ya un contrato concluido cumpliendo con todos los requisitos. Como verán, ahí son varios los requisitos, pero estos requisitos son necesarios, son importantes que deben señalarse en todos los contratos de la sociedad comercial. Porque si falta uno de los requisitos, hay ambigüedad en esa constitución, hay un vacío y que cuando se presenta un conflicto, ¿cómo vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a resolver? Entonces, la constitución es el manual que va a permitir a todos los socios conducirse adecuada y legalmente. Bien, compañeros, hasta aquí puedo explicarles este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Están en clases? Licenciado. Sí, licenciado. Hola. Sí, licenciado, se le escucha. Sí, licenciado, lo escuchamos. Se lo escucha, licenciado. Bien. ¿Alguna pregunta? Licenciado. Hola. Licenciado. Licenciado, lo escuchamos.
Se le escucha, licenciado, se le escucha. Aló, aló. Aló, licenciado, se le escucha. Ya, ¿alguna pregunta que tenga el curso? Licenciado, Adelante. los elementos básicos que acabo de explicar, ¿aplica para todas las sociedades o solo para las de responsabilidad limitada? Para todas las sociedades, para todas las sociedades. Básico, decimos elementos básicos, lo mínimo que puede contener un contrato de sociedad comercial. Pueden implementar más requisitos, pueden implementar más condiciones, eso está abierto, ¿sí? Por eso es que las sociedades son muy extensas, porque van conformando muchos otros requisitos más, ¿no? Entonces, como les decía, el término elemental y básico, que son lo mínimo que tiene que tener un contrato. Pueden tener muchas más cláusulas, muchos más requisitos al criterio de los socios. Y esto se aplica para todas las sociedades comerciales. Bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciado. Adelante, adelante, vamos. Licenciado, disculpe, usted estaba mencionando que durante el contrato era que se quedaban varios puntos como las obligaciones y atribuciones y demás. Ahora, licenciado, entonces, dentro de una sociedad, el reglamento o estatuto tendría que hacerse después de haber hecho el contrato o antes, porque usualmente en los reglamentos o estatutos es donde se determinan estas cosas más a detalle. La base principal es la sociedad comercial. Ese es el instrumento legal básico, legal. A partir de eso se puede emergir, pueden surgir estatutos, reglamentos, dependiendo el tipo de sociedad que quieran formar. Pero el documento base y original es la escritura pública. A partir de ahí surge cualquier otra disposición legal. No puede haber antes un reglamento sin haber firmado un contrato. Primero se firma el contrato y en el contrato se señala qué otras reglas, qué otras normas, qué otros estatutos van a poder, diremos, va a poder tener la sociedad. Se tiene que establecer ahí. Y una vez establecida, consentida por los socios, recién surgirá ese estatuto, ese reglamento, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciado. Adelante. Licenciado, en los contratos hay una parte donde dice cuánto tiempo se pueden quedar, cuánto tiempo van a trabajar en un contrato. En este tipo de contratos de sociedades se tiene que establecer el plazo, como les he dicho. El plazo puede ser de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Eso va a depender de la decisión de los socios, pero sí tiene que tener un plazo de vigencia de la sociedad. Eso es lo que les había dicho. ¿Otra pregunta? Licenciado, ¿me escucha? Adelante. Buenas tardes, licenciado. Quería preguntarle si es que existe la posibilidad de que suba las diapositivas al Moodle para que estudiemos ya que se aproxima el examen. Bueno, eso te acuerdas que les he explicado, chicos. Eso les he dicho que no les voy a subir. No, ustedes tienen que tener sus propios apuntes. Eso les he explicado en Licenciado, las clases. A ver, les he cuando habían explicado. iniciado, disculpe, licenciado, cuando habían iniciado las clases, usted nos dijo que eso que teníamos que tomar apuntes y no iba a subir las diapositivas, No, eso pero nunca sí, dije no. Eso nunca les dije que les voy a subir las sí, diapositivas. Y por no eso, sube. licenciado, del tema 2 dijo que iba a subir porque estábamos Puede pasando ser. clases como ahora. Sí, puede ser de los temas que se ha interrumpido, pero no estoy